y quien ha publicado también un reciente libro que está generando una serie de conversaciones y discusiones en el mundo y en Chile, Abrir Nuevos Mundos, junto con Fernando Flores y Charles Espinosa. Muchas gracias, señor Dreyfus, por estar aquí en La Belleza de Pensar y muy bienvenido a Chile. Thanks for inviting me. No puedo dejar de aprovechar la oportunidad de preguntarle a un filósofo sobre este tema de la separación de la poesía y la filosofía. Pareciera que ha sido al revés de lo que dijo Platón en la historia de Occidente, que justamente por el hecho de haber expulsado a la poesía de la República, por haber expulsado lo lírico, ha reinado el dolor en estos 2500 años de historia de Occidente. ¿Qué piensa usted de eso? Well, there's something true about that. I think Nietzsche was the first Sí, hay to algo verdadero say sobre that esto. the Creo que fue search Nietzsche for quien dijo primero que la rationality and búsqueda de la truth racionalidad y la lost verdad perdió something algo absolutamente absolutely esencial. essential. ¿Y cuál habrá sido esa pérdida? What would it Bueno, be no that solo it's lost? sentimientos, que era lo Well, que it wasn't pensaba just Platón, feelings, y emociones but internas, excitación, estados internos. Lo que se ha perdido es algo sobre la comprensión de los estados de ánimo, comprensión sobre lo relacionado con el mundo, que se pone en sintonía con el estilo de las cosas. Algo que la poesía es capaz de hacer y la razón no es capaz de hacer. Esa es la mitad del problema. La otra mitad es cuando Platón habla sobre la razón. Él piensa que la razón aprende la realidad y entonces hay una visión de la verdad aquí que corresponde a lo que el mundo realmente es. Bueno, seguramente no hay una sola manera en que el mundo verdaderamente es, pero hay variadas interpretaciones sobre cómo el mundo es que van más allá de estos distintos estados de ánimo, como lo maravilloso. Y si usted reniega del estado de ánimo y proclama que hay una sola respuesta correcta, se pierde todas las preguntas sobre los mundos revelados, que es lo importante. Heidegger no llegó quizás demasiado tarde para solucionar este problema radical del pensamiento occidental. Quiero decir, ¿no está ya la filosofía de alguna manera muerta? ¿Haya muerto? Bueno, la filosofía puede estar muerta si es que por filosofía entiendes la racionalización de Platón sobre la naturaleza de la realidad, porque esto sí fue lo que duró 2000 años, y son muchas y distintas propuestas. Hoy en día, partiendo con Nietzsche y culminando con Heidegger, las personas, los filósofos, empezaron a ver que realmente esto es un error. Y si la filosofía iguala a la metafísica, ahí ya empezamos a tener respuestas de la realidad y quizás este pensamiento antiguo ya pasó. Yo creo que ya nadie cree en esto. Sin embargo, si la filosofía significa algo como reflexionar sobre o pensar en qué significa ser un ser humano, qué significa estar aquí en este mundo, entonces la filosofía, por supuesto, va a continuar con gente como Nietzsche y con Heidegger. Y yo también trato de hacer lo mismo en mi libro y en mi libro con Fernando. Justamente los filósofos, da la impresión, en el mundo griego y en algún tiempo, estaban en la calle, estaban en la polis, estaban en el diálogo y estaban en las conversaciones y conversaban de los problemas cotidianos y reales. Pareciera que hoy la filosofía, a pesar de Heidegger, o un cierto tipo de filosofía, pienso en una filosofía quizás más bien europea, se ha convertido en un lenguaje autista, en una especie de monólogo cerrado, en un lenguaje especialista que no tiene conexión con la realidad. Eso fue así, creo, hasta Nietzsche, quien realmente es la fuente de donde surgió todo, y Heidegger, y aún sigue siendo en cierta rama de la filosofía analítica en los Estados Unidos, y presumo que también en filósofos europeos. Sucede que Edmund Husserl, que fue profesor de Heidegger, aún estaba haciendo esta filosofía tradicional, como hallar la base racional de todo en su propia mente, lo que se llamó el subjetivismo trascendental, pero era irrelevante para el mundo de todos los días. Pero parcialmente, gracias a Heidegger, quien pensaba que sí tenía una cierta relevancia, y esta es una idea compleja porque decía que no encontraba práctica a la filosofía, porque no da reglas de cómo actuar, no cambia nada en lo específico, pero sí es extremadamente poderosa porque cambia toda la manera de entender lo que significa ser un hombre y serlo en el mundo, estar presente aquí.
Y esto sí puede ser práctico. And that can be practical. Oddly Heidegger enough, presentó primero sus últimas ideas a hombres de negocios en Bremen, llamado el Club de Bremen, que eran empresarios navieros. Heidegger decía que disfrutaba muchísimo más hablando con ellos que con sus colegas y estudiantes, porque ellos veían cuán relevante era para el mundo real e invitaban a Heidegger una y otra vez. Y Heidegger les hablaba de cosas tan confusas que realmente no creo que alguien le entendiera, pero estaban todos contentos porque ellos de alguna forma aplicaban estas ideas. because they were in some way applying these ideas. ¿Y dónde tiene que estar hoy pensando que usted la filosofía en el mundo? ¿Cuáles son los lugares o los temas o las fronteras donde la filosofía debiera hoy estar pensando? Well, I think there's so many areas in which Yo creo que hay philosophy muchísimas áreas en las que la filosofía puede ser relevante para el mundo. Déjeme decirle algunas. La forma en que puede ser relevante en otra tradición distinta a la de Heidegger. Sería pensando en algún problema específico como en la ética médica y el medio ambiente, y eso es bueno hacerlo. Esa no es la forma en que yo he estado pensando, en parte por Heidegger y en parte por mi propio pensamiento. Entré en lo que es la filosofía porque estaba enseñando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una universidad muy importante, y mis alumnos del proyecto Robot me dijeron que estaban haciendo computadoras que serían tan inteligentes como el ser humano, y esa era una interrogante muy práctica. Todo lo que yo leía de Heidegger y de Merleau-Ponty y de Wittgenstein, los tres filósofos que más me interesaban, sugerían que las máquinas, como los computadores, simplemente siguen reglas, operan con bits de información y nunca serán realmente inteligentes. En parte porque no tienen sentimientos, ni poesía, no tienen estados de ánimo, ni cuerpo, no tienen mundo, no tienen que moverse, solo son cajas negras. Para Platón y Descartes, la caja negra podía ser a lo mejor la inteligencia, porque era racional, y eso es el computador, es algo racional, pero realmente eso no es la inteligencia. Bueno, yo escribí un libro que se llama ¿Qué es lo que no pueden hacer los computadores?, prediciendo que realmente nunca van a poder ser inteligentes. Y creo que finalmente tuve razón. Obviamente no me llevo todo el crédito porque me baso en Heidegger, Merleau-Ponty y Wittgenstein. Y ellos decían que para el año 2001 habrían computadores como HAL, de la película 2001. Y yo dije que ni siquiera iban a tener la inteligencia de un niño de 3 años y en realidad no la tienen. Ahora, ese error, porque hay un error de base en la manera de entender lo que podían hacer los computadores, ¿de dónde viene? Viene de lo que usted llama aquí, o lo que ustedes hablan con Flores, en abrir nuevos mundos, una especie de... ¿Es el pensamiento cartesiano? ¿Es la trampa cartesiana en la que todavía estamos atrapados? A Cartesian what? A Cartesian trap. Yes, it's a Cartesian Sí, es como una trampa cartesiana. Realmente se puede decir mucho sobre eso. Descartes tenía su propia visión de lo que es el ser. Es decir, una serie de filósofos ya tenían distintas visiones sobre el ser hasta llegar a Descartes. Y el punto de vista de Descartes era que éramos sujetos y las cosas del mundo eran objetos. Esto parece algo muy obvio hoy día, pero antes de 1650 no era así. La gente pensaba que nosotros éramos criaturas de Dios y todos los animales, las cosas, todos éramos criaturas de Dios. Antes de eso, los griegos pensaban que todo estaba ahí para ser cultivado, para ser sacado a la luz en las distintas polis. Pero con el pensamiento de Descartes sobre el sujeto y objeto empezó la modernidad. Pero luego está la gran trampa de la cual tú estás hablando, porque los sujetos tienen que ser autónomos, racionales, tienen que estar desapegados. Son seres que podrían dar significado a los objetos que no tienen significado, y esto crea toda una visión, una imagen de nuestra relación con el mundo que puede ser engañosa y, por supuesto, finalmente, también nos hace considerar erróneamente que los computadores pueden ser inteligentes.
Porque para Descartes, en la mente hay una representación racional de qué es lo que está alrededor. Esta representación es como la descripción que tiene palabras o símbolos que corresponden a los elementos básicos o las características básicas del mundo. Entonces Descartes pensaba, bueno, nosotros estamos operando en estas representaciones, saquemos conclusiones sobre el mundo, pero los computadores sí pueden hacer eso. Entonces, alguien puede decir, bueno, vamos a convertir a Descartes en un programa de investigación. Vamos a hacer una máquina que tenga representaciones y que saque conclusiones y que se convertiría en un sujeto igual que nosotros. Podría haber un sujeto así, pero esa es una forma equivocada de pensar en el ser humano. Así no es el ser humano. Usted tengo entendido que está trabajando, me lo contaba antes de partir de entrevistas, sobre otro gran mito quizás. Tiene una dimensión de realidad obviamente muy importante, ha cambiado nuestras vidas, pero también se transforma en un mito, como el mito del progreso, el mito que es Internet. ¿Qué es lo que ha pensado usted ahí desde esta misma perspectiva? O si ha pensado Internet desde esta misma perspectiva. Sí, últimamente nosotros estamos tratando de hacer filosofía aplicada, como yo la llamaría. Me interesé en lo que es Internet, ver lo que esto significa para las personas, cómo la gente puede vivir cada vez más relacionada con Internet. Pero antes quiero terminar con Descartes, porque hay una diferencia. El problema con Descartes es que no tiene ninguna noción de lo que es estar en el mundo. El sujeto es autónomo, hay un mundo allá afuera y hay una conexión muy estrecha entre ellos dos, y el sujeto puede existir sin mundo, sin cuerpo. Bueno, Internet es otra etapa, es otro paso en la misma dirección. Hay gente que realmente me llamaba mucho la atención, gente que los llamo los extrofians, digamos que tienen un mundo aparte, en el Instituto Tecnológico y también en todo el mundo, porque existen a través de Internet. Su visión es que el cuerpo es irrelevante, y gracias a Internet se sacan de encima este problema de lo que son los límites, las fronteras, y pueden salir mucho más allá. Pueden incluso ver lo que está en el universo de las redes, pueden operar a la distancia con robots y saber cuándo sembrar una semilla, cómo regarla. Incluso pueden chatear a través de la red con quien deseen, en cualquier parte del mundo, sobre estos telejardines. Así que pueden jardinear donde quieran sin estar físicamente ahí. Y ellos piensan que esto es fantástico, y esto es realmente otro paso salido de Descartes. También se relacionan con Platón. Si lo único importante de nosotros es que somos razón, no estaríamos ubicados, no tendríamos sentimientos, no tendríamos estados de ánimo, no tendríamos cuerpo. Lo interesante es ver qué perderíamos realmente si empezamos a vivir una vida más abocada a Internet. Ahí nos vamos a convertir en platónicos y en cartesianos, y si estamos ahí, ellos piensan que tú te sentirías muy bien, libre de amenazas, de peligros, de la muerte. Estás en un lugar seguro. Platón decía, el cuerpo es la tumba del alma. Es un mundo higiénico. Es un mundo higiénico, un mundo castrado de alguna manera. Un mundo donde se mutila al ser humano en su complejidad, ¿no? Sí, un mundo libre de riesgos, de muerte, de humillación y de todo lo que uno obtiene a través de la interacción con otras personas y las cosas. Y ellos piensan que realmente es un mundo mejor estar ahí recluidos. Pero yo lo he dudado mucho. Dudé bastante analizando a Nietzsche, Heidegger y Merleau-Ponty y mi propia experiencia de tener un cuerpo. Eso me pareció bastante improbable. Pero había un elemento muy interesante. Yo no lo sabía, pero en Estados Unidos se hizo por primera vez una encuesta en un lugar muy famoso por sus estudios computacionales, Carnegie Mellon. Ellos dijeron que podían demostrar que realmente la Internet es buena para las personas. Le dieron a la gente computadores y acceso gratis a Internet. Les hicieron pruebas psicológicas a estas personas sobre su bienestar físico y emocional, y después de dejarlos varios años usar estos instrumentos, les hicieron nuevas pruebas. Y estaban impresionados al ver que la gente tendía a estar más deprimida y más aislada que antes, a pesar de que estaban en contacto con otros seres humanos del resto del mundo y que potencialmente tenían el mundo en sus manos.
Ustedes podrían pensar que, bueno, están más conectados, pero no es así. Estaban más aislados, más cartesianos. Otras personas dijeron que esto fue un estudio que no se hizo con cuidado y por ende no hay que darle crédito. Después la gente en la Universidad de Stanford hizo otro estudio con más gente y con más rigor, y el resultado fue el mismo. Esto se hizo hace 6 meses. Eso me recuerda un planteamiento que hiciera un arquitecto, un urbanista francés que se llama Paul Virilio, sobre el tema del cibermundo. Y él dice que el peligro del cibermundo es la desaparición del aquí y el triunfo del ahora. Es decir, la desaparición de la presencia, la desaparición del cuerpo, la desaparición del lugar donde yo estoy. Y él llama de alguna manera a defender el aquí. Good. Bien. Heidegger fue el primero que empezó a hablar así. Lo que estaba desapareciendo con la tecnología es la diferencia entre lo cercano y lo lejano. Y la diferencia es lo importante porque estás involucrado con lo que te es cercano, con tu gente, tu medio, donde tú haces la diferencia ya que estás involucrado con todo. La televisión fue el principio de aquello y ahora están muy descontentos, por ejemplo, con los campesinos, porque pueden ver los partidos de fútbol de Brasil por televisión y no se preocupan de sus cosechas. Ahora con Internet esto es mucho más extremo porque puedes estar en todos lados. Entonces lo que trato de hacer en este libro es pensar y ver ¿cuál es el eslabón que está faltando cuando entregas tu cuerpo y comienzas a vivir por Internet? Y no deberíamos entrar en detalles, pero se me vienen 4 cosas a la mente. ¿Y cuál sería ese eslabón? Hay 4 cosas que faltan. Los problemas más inmediatos de la Internet son la relevancia, y es que realmente no se puede hacer una distinción entre la gran cantidad de datos. Ahora hay 1.000 millones de páginas web y crecen de manera vertiginosa, millones todos los días. Y las empresas de recuperación de información como Yahoo y otros motores de búsqueda que tenemos en Internet saben que apenas pueden recibir un 20 o 30%. Peor aún es que uno a veces pierde lo que es relevante cuando busca algo y recibe más basura de lo que uno quiere realmente. Pienso que la relevancia depende de tener nuestros sentidos, de tener un cuerpo, de nuestras preocupaciones propias, de lo que queremos. Si uno deja esas cosas afuera, ya no son relevantes y por supuesto se tiene que usar una correlación formal estadística y eso no funciona. Por eso se pierde la relevancia. También pienso que para adquirir habilidades uno tiene que cometer errores y sufrir para poder aprender de las cosas que no funcionan y después hacer otro intento exitoso y sentirse bien al respecto. En educación, en todos los niveles, debemos tratar y cometer errores para poder crecer. Pero en Internet todo es demasiado seguro. Ahí los errores son virtuales, así que no tienes por qué sentirte mal ni bien. Tú no hiciste nada. Esto lo conecto con una reflexión que aparece aquí en este libro, justamente cuando se habla de Internet y que tiene que ver con una suerte de esquizofrenia en relación a la identidad. Pareciera que lo que alienta esta dimensión o esta posibilidad del mundo al que vamos es justamente la esquizofrenia, a la pérdida completa de la identidad, a la posibilidad de que uno puede cambiar de identidad, puede transvestirse innumerables veces. Me gustaría saber, a pesar de que este es un libro optimista, y usted tiene una visión pesimista de esta visión de la tecnología, ¿cuál es la alternativa ante ese mundo, digamos, virtual, este mundo que heredamos de Descartes y de Platón, este mundo desligado del cuerpo, desligado a la realidad, desligado del aquí? ¿En este libro se plantea de alguna manera una alternativa a eso? Sí, yo creo que la alternativa va a ser en parte darle relevancia al cuerpo y lo otro importante es tener una identidad. Eso significa tener un significado en la vida, tener tu mundo propio, saber diferenciar que el bien y el mal importan, que lo que se pierde no es virtual. ¿Y cómo llegas ahí, a esa realidad? La primera etapa es un filósofo, Kierkegaard, que fue el primero en ver que realmente había algo que se perdía. Lo decía refiriéndose a la prensa.
decía que la prensa sería realmente el fin del mundo occidental, el final de la religión. Y le preguntaban, ¿pero qué es lo malo de la prensa? Que es anónima y por lo tanto nadie realmente se responsabiliza, nadie se arriesga realmente. Respecto a Internet, Kierkegaard hubiese pensado algo peor todavía, más anónima. Nadie se responsabiliza, nadie sabe de dónde vienen las cosas. En un sitio de conversación en Internet uno puede inventar cualquier identidad. Kierkegaard pensó que la única respuesta es que la gente realmente sea capaz de tener lo que él llama una pasión infinita. Yo lo llamaría un compromiso absoluto. Sí, Søren Kierkegaard. Tener significado en tu vida, hacer que las cosas importen y poder realmente comprometerte con alguien, por ejemplo, en el amor o en algo como dijo Martin Luther King, al comprometerse con la comunidad negra de Estados Unidos. Al comprometerte, tú tomas riesgos reales. No son compromisos virtuales ni riesgos virtuales. Y si eres capaz de un compromiso o riesgo, realmente puedes abrir un mundo a algo que puede ser realmente significativo y tener una vida significativa. Pero si adoptas el modo de la prensa o Internet, vas a terminar con un mundo virtual, una vida virtual, y lo único que recibirás de vuelta es aislamiento y desolación, como dijo Kierkegaard. Los estudios que se han hecho son importantes. No significa que Internet no sea valiosa. Si tienes un compromiso, la puedes utilizar bien. Tú y la gente que busca información valiosa, pero no puedes recibir compromiso de parte de Internet. A propósito de Kierkegaard, da la impresión de que todo lo que usted planteando tiene que ver con lo que Kierkegaard de alguna manera anunciaba, que es el peligro del nihilismo. Bueno, Kierkegaard y también Heidegger, ¿no? En el sentido de que, de alguna manera, lo que plantea Kierkegaard, la filosofía propagó el nihilismo, ¿no? Y había que prepararse preservando ciertas prácticas culturales que no sucumbieran a esta especie de nivelación tecnológica que venía. Hablemos un poco del nihilismo. Nihilismo que ya fue profetizado por Kierkegaard, por Nietzsche, por Dostoyevsky también, que yo sé que a usted le gusta mucho Dostoyevsky. Nietzsche, por ejemplo, lo inició. Yo estaba hablando de nihilismo sin usar la palabra propiamente tal. El nihilismo es cuando nada te importa. En el lenguaje de Kierkegaard, cuando no hay diferencia cualitativa, todo es igual. Entonces es cuando nada tiene autoridad en tu vida. Y para decirlo de una manera extremista, que no vale la pena sacrificarse por nada, morir por nadie, vivir por nada, y vuelves a este aislamiento, que Kierkegaard llamó desolación. Y la solución que Kierkegaard en parte pensó es tener este compromiso total con alguien, con alguna causa. El problema con esto es que Kierkegaard es mucho más aislado. No era cartesiano porque, por lo menos él, se relacionaba con algo fuera de sí mismo. El amor romántico era su gran ejemplo, y esto solamente requiere que yo u otra persona sepa, o simplemente yo lo sepa, que siente ese amor por esa mujer llamada Regina que vio en un café y que tenía un compromiso incondicional hacia ella incluso antes de dirigirle la palabra. Pero eso obviamente no está correcto. Uno lo ve en el ejemplo de Martin Luther King. Fernando y yo estuvimos hablando sobre esto en nuestro libro Abriendo Nuevos Mundos. Lo interesante es que cuando uno tiene un compromiso, tiene que hacer que las otras personas lo entiendan, lo respeten y lo tomen de manera seria. Que estén contigo, que se involucre. Solamente en ese momento va a ser real para ti y para ellos. Y más importante aún, puedes cambiar el mundo entero si quieres, tal como cambió Martin Luther King el mundo de las relaciones interraciales y de la justicia en los Estados Unidos. Entonces Kierkegaard es un escalón y la visión de Heidegger sobre el mundo es un escalón.
Kierkegaard no pensaba sobre cómo sería ser un mundo. Por otro lado, Heidegger estaba buscando la estructura general de los mundos. Con respecto a la contribución de Fernando, es que existen lo que yo llamo cuando enseño los mundos locales. El mundo de los negocios, el del teatro, el doméstico, el mundo de las relaciones, y que uno puede cambiar esos mundos si tiene el compromiso y si uno quiere que otras personas lo compartan. Y allí estamos fuera del nihilismo, porque hay mundos que realmente tienen distinciones, que te importan tanto a ti como a otras personas si se pueden compartir. Y se puede compartir incluso este compromiso. Todd, tengo entendido que usted es un gran lector o apasionado de Dostoyevsky. Dostoyevsky de alguna manera alertó sobre el nihilismo, identificó ese nihilismo en un tipo de intelectual, que era un tipo de intelectual que era incapaz de entender el mundo ruso, el mundo rural o el alma rusa. ¿Usted cree que ese nihilismo ese nihilismo que estaba viendo Dostoyevsky, es de alguna manera el origen del nihilismo que estamos viviendo hoy en el mundo? No, Dostoyevsky no es el origen, sino que él fue una de las personas que en su propia forma trató de salir del nihilismo. Yo doy un curso que se llama De dioses a dioses y de vuelta, y hubo un momento en el que el mundo era politeísta y que había muchísimos dioses y muchísimas representaciones, el del amor y el erotismo, el de la guerra y todo lo agresivo, y todos tenían un significado, hasta que todo se va unificando y llegamos a un solo Dios, el Dios cristiano que combina la visión de los filósofos sobre la existencia de una realidad y la visión de que hubo un creador de esta realidad. Cuando comienza el nihilismo, lo primero que ocurre es que la gente empieza a dudar del cristianismo como una manera de explicarse el funcionamiento del mundo y la ciencia se convierte en un gran peligro. Entonces, lo que pasa con Kierkegaard y Dostoyevsky es que tratan de salvarnos del nihilismo a través de salvar el cristianismo y que no entre en conflicto con la física y la química. Kierkegaard y su planteamiento de compromiso incondicional, lo que nos lleva a abrirnos a otros mundos, no entra en ningún tipo de conflicto con lo que las ciencias nos dicen sobre esta realidad física. Y Dostoyevsky también. Me encantan los hermanos Karamazov de Dostoyevsky y lo enseño año por medio en la universidad. Y él dijo explícitamente, quiero salvar el significado frente a la física y a la química. Y su manera es, toma los sacramentos cristianos, les da un significado. No un significado psicológico porque a él no le gusta la psicología, porque cree que no comprende realmente al ser humano, sino más bien les da una interpretación existencialista. Por ejemplo, en el bautismo descrito en los hermanos Karamazov, Alyosha es levantado frente a un ícono por su madre. Él recuerda aquello toda su vida, y él, cuando perdió esto, ya ni siquiera recordaba quién era realmente él. Es una visión existencialista del bautismo. Entonces, todas las ideas cristianas tienen una interpretación. Es una historia bastante larga, no podemos entrar en detalles, pero Dostoyevsky está combatiendo el nihilismo, fomentando el cristianismo en términos existenciales, y también Kierkegaard. Y que creo que Nietzsche ha sido un crítico bastante serio, incluso devastador, de los intentos hechos por Kierkegaard y Dostoyevsky. Porque lo que Nietzsche veía era que estaba apareciendo un nuevo entendimiento del ser, llamémosle entendimiento tecnológico. Y con el entendimiento tecnológico, la gente no quiere tener una identidad fija, no quiere comprometerse con una persona, no quiere comprometerse con una causa toda su vida, y no quiere lo que Dostoyevsky pensaba que era importante, el comprometerse. Ayudar y amar a todos los seres humanos.
Incluso Dostoyevsky piensa que esto ocurre en un momento en que uno ya se asienta, en la mitad de su vida. Y en cuanto a los hermanos Karamazov, Alyosha recibió esta revelación. Lo que Nietzsche decía es que la gente quiere ser más flexible y abrirse a otras vidas, constantemente tener nuevos mundos. Y ahora los estudiantes realmente entienden esto. También solía enfrentar a Nietzsche, Kierkegaard y Dostoyevsky. Los estudiantes se quedaban con Kierkegaard y Dostoyevsky hace 30, 20 años atrás, pero ahora ellos espontáneamente se vuelven hacia Nietzsche. Ellos piensan que el amar a una persona puede ser una adicción, o incluso si eres tan devoto de tu trabajo y sacrificas cualquier cosa por él, entonces eres un trabajólico, y ahí hay otra adicción. No hay que estar tan comprometidos con nada. Esa es la idea moderna. Entonces algo está ocurriendo y los filósofos hablan de un mundo postmoderno, si es que Descartes es moderno, con sujeto, objeto, con identidad estables y con cosas estables. Ahora nosotros tenemos estas identidades flexibles y los objetos tampoco son estables. El objeto ideal es algo así como la información que podemos cambiarla, transformarla, agregarle o extraerle. Y en ese mundo los intentos de salvar el significado de la tradición cristiana y filosófica pueden no ser el camino correcto por donde ir. En este libro justamente ustedes plantean un concepto, o se comprometen con un concepto, con una idea fuerza, que es el hacer historia. Y me gustaría saber de dónde viene ese hacer historia, cuál es el origen. Ustedes plantean ahí que nace con el monoteísmo, ¿no? Y qué es la práctica generalizada que hemos conocido los occidentales. ¿Qué significa? Creo que me explique esa idea de hacer historia y el origen de ella. Esta es la pregunta correcta en este punto porque tenemos que ver qué es lo que realmente estamos pidiendo y qué es lo que queremos hacer cuando nosotros no queremos un mundo totalmente flexible donde la gente ya no tiene identidad y se convierte en recursos, como dice Heidegger, solo recursos que pueden ser cambiados constantemente, optimizados y eficientes. Nosotros tenemos que ver cuál es la salida a eso. Si usted no va a tratar de salvar al cristianismo como quería hacer Kierkegaard y Dostoyevsky, ¿hacia dónde dirigirse? Bueno, se va hacia nuevos mundos, a hacer una nueva historia. En el pensamiento de Nietzsche es fácil abrir mundos y constantemente tener una nueva identidad. Esto es lo que lleva a un cierto tipo de nihilismo tal como Internet. Todo es muy virtual y no te importa nada. Pero cuando uno hace la historia, por ejemplo, esto nos lleva a Martin Luther King. Él es parte importante en nuestro libro, como alguien que tiene un compromiso y trata de hacer que el resto vea las cosas como él la está viendo. Cuando uno hace esto, transforma el entendimiento de los otros, de lo que es ser humano, de lo que es ser negro, de lo que es ser americano. Y cuando haces esa transformación, las cosas son importantes. Eso es hacer historia. Martin Luther King hizo historia. El significado de la vida humana era distinta, pero no para todos. Por eso necesitamos una noción de cómo abrirse en el mundo. Heidegger hablaba siempre de el mundo. Eso es algo muy grande. Tú y yo no podemos cambiar el mundo, pero Descartes sí lo cambió. Heidegger hablaba de estas personas como grandes pensadores. Los grandes pensadores pueden cambiar el mundo entero. ¿Recuerdas cuando dije que Heidegger decía que la filosofía no podía ser nada específico o ayudador a pensar de ser muy poderosa? Él piensa en un todo. Él piensa en pensadores integrales. Nadie puede ser más poderoso que Descartes. Napoleón es trivial comparado con Descartes. Pero lo que estamos pensando acá en nuestro libro es en mundos más locales. Un mundo en que se relacionan distintas razas, con ejemplos de empresarios, las contribuciones brillantes por parte de Fernando, en que ha dado grandes ideas, y esto realmente hace historia. Los empresarios pueden cambiar el mundo. Alguien como Ford, al producir masivamente los automóviles, cambió el mundo, cambió todo, para bien o para mal. Ahí empezaron a surgir los suburbios y a morir las ciudades interiores.
En Estados Unidos cambiaron las relaciones sexuales. Los jóvenes podían salir de casa y hacer el amor en sus autos. Hay distintos efectos colaterales extraños que uno no espera, como en este caso con la producción masiva en general. Ford hizo historia, pero un empresario tiene que hacer dos cosas, no solamente tener una idea y comprometerse con ella y sacrificarse por ella, sino que también hacer que la gente entienda el mundo de la forma en que él la entiende. Eso es lo importante. Esa es la primera sección del libro. O sea, de alguna manera se puede decir, como lo plantean ustedes, que el empresario es una suerte de filósofo práctico, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Me parece que hablando de filosofía aplicada, un empresario no es un filósofo aplicado o que está aplicando la filosofía. No creo que Ford supiera filosofía, pero sí era una persona que estaba haciendo lo que hace un gran pensador. Los pensadores buscan nuevos lenguajes para describir al ser y cambiar el mundo tal como lo hace Descartes. Sujeto, objeto. Y Nietzsche, con su noción del constante cambio, que llamó el poder y la voluntad, ayudó a cambiar el mundo. Los filósofos no inventan nuevos mundos. Eso tiene que estar ocurriendo en la periferia. Ellos buscan el lenguaje para poder decir qué está ocurriendo en la periferia. Así como Descartes, también Galileo hizo su parte, y Lutero, hablando de la importancia del individualismo, y Gutenberg, haciendo posible que la gente pudiera leer la Biblia. Pero nadie tenía la idea de que esto surgía de sujetos humanos autónomos. Entonces, los filósofos pueden cambiar el mundo de esa gran forma. Si los empresarios cambian el mundo, entonces ellos son como filósofos, pero filósofos aplicados, y uno solamente puede decir que ellos se comprometen, en vez de cambiar todo el mundo, se abren a cambiar mundos específicos. Y ahí quisiera hacer la siguiente pregunta. Heidegger, en una entrevista que le hice, famosa entrevista en la revista Der Spiegel, una de las últimas entrevistas me parece, habla de que lo que tiene que hacer la filosofía hoy es preparar un mundo para la aparición de un nuevo Dios que vendrá. Es una afirmación bastante misteriosa. Hablamos de Dios y de los dioses. Hoy el mundo está despoblado de esos dioses o el Dios que pobló la tierra. ¿Se puede hacer historia sin la presencia de Dios y sin la presencia de esos dioses? Es extremadamente interesante e importante. Y Heidegger cambió su forma de pensar con respecto a eso muchas veces. En un periodo en que nosotros partimos pensando sobre dioses, él pensó que puede haber un Dios a la vez en Occidente y quien quiera que fuera tenía que enfocarse en un entendimiento de lo que es el ser. Jesús fue un Dios en el pensamiento de Heidegger porque transformó absolutamente la forma en que los hebreos y los romanos veían las cosas y estableció la manera cristiana de ver las cosas. Cuando Heidegger dice, solo otro Dios puede salvarnos, la gente lo traduce como solo un Dios. Y cuando él dice eso, significa que tiene que haber un nuevo pensador. Una persona que pueda encontrar nuevas palabras para que nos dé un nuevo entendimiento del ser. O puede ser otra persona tipo Jesús, quien con su vida nos muestre otro entendimiento del ser. O puede ser incluso algo que pueda hacer un mártir o un político, personas que realmente, dentro del idioma de Heidegger, nos den una nueva manera de ver y nos permitan tener una nueva verdad. Nos permiten abrir nuevos mundos, ventanas a nuevas verdades. Él creyó esto por un tiempo. Y después, tal como tú preguntaste, ¿tenemos que tener un solo Dios? Él dice no, y en realidad podemos hacerlo con una pluralidad de dioses, y uno se abre y tiene autoridad en ciertos mundos. Luego escribió sobre los dioses homéricos, y por ejemplo, cómo Afrodita nos hace brillar. Solamente nos muestra el aspecto erótico, como cuando Helena, que estaba felizmente casada con Menelao, se va con este atractivo forastero Paris, y nadie la culpa. Ella estaba actuando iluminada por Afrodita,
Y cuando Aquiles lucha, lucha brillantemente, porque Hera estaba brillando en él. Esa es la forma de entender de Heidegger, que lo que realmente nos va a salvar es una pluralidad de dioses. Y para sacar un ejemplo un poco extraño, podríamos decir que hay gente que, a través de su propio estilo, abre una nueva manera de ver las cosas. Por ejemplo, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, sí. Para mí ella era una diosa. La gente decía que era una diosa. En el idioma de Heidegger sí fue una diosa porque brillaba con su propia luz. Las mujeres se veían en ella y se entendían mucho mejor. Y las relaciones entre hombres y mujeres cambiaron. Las películas de los años 40 ahora se ven como extrañas, en otro estilo. Ella lo impuso, lo encarnó. Y cuando tenemos gente así, eso da un significado, y es un significado real en el mundo cuando ella brillaba. En el submundo, como las relaciones sexuales, por ejemplo. En el submundo, Después Heidegger fue un poco más plural y finalmente habla sobre el hecho de que incluso tomar vino en la Selva Negra con tus amigos realmente es un mundo. Tener una cena y que salga bien, eso es un mundo. Y nos ayuda a nosotros a ver el mundo. Para tener un mundo, hay que tener equipos. Aquí estoy expandiéndome un poco en Heidegger, pero al hacer cosas, por ejemplo, crear un estado de ánimo general, habrá roles para las personas. Por ejemplo, en una cena está el cocinero, está el anfitrión, está la gente que asiste. Es todo un mundo. Entonces, cuando vemos que todo esto está ocurriendo, y lo crucial, por supuesto, va a ser autónomo, y dentro de esto va a tener diferencias significativas con respecto a lo que es importante. No importa lo que hay fuera de esta cena, porque este es un mundo propio. ¿Conoce la película La fiesta de Babette? La escena que habla sobre cómo cambia la gente cuando asiste a una cena. ¿La fiesta de Babette será? Yeah. Del Imparable el cuento de Isaac Dinesen. Yes, who Okay. I suspect may have read Yo Heidegger. sospecho que ella leyó a Heidegger. Sospecho que lo leyó realmente porque habla de los mundos locales. Lo muestro en mi clase cada vez que lo enseño y cada vez que sale esto está mostrando mundos locales, como el mundo de Marilyn. Mundos de empresarios de una cena del mundo político, como Martin Luther King. Siempre hay una forma de responder al nihilismo, el sacar significado en la vida, y eso es lo que más llamó la atención de Heidegger, es que le cambió su forma de pensar. Lo último que él dijo fue que dado el problema que representa el nihilismo, es que nosotros no lo vamos a poder responder en términos del ser en todo, el ser sujeto. Pero tenemos que pensar en términos de mundos locales. Así que terminó siendo tal como lo sospechaste. Como lo planteamos recién. Voy a hacer un cambio, pero a otra película. No sé si usted vio esta película que estuvo tan de moda, la película American Beauty. ¿La vio? Usted habló recién del ser americano. Hay una escena en esa película, un personaje que es el joven, si usted lo recuerda, que maneja el video y que le muestra un video a la hija del matrimonio, de este matrimonio americano, entre comillas, bien constituido, ¿no? Y este video es simplemente una bolsa que vuela y es llevada por el aire y la cámara se fija y detiene esa imagen. Eso tiene que ver con la gratuidad. ¿No cree usted que el gran problema del mundo americano, que el gran problema del mundo contemporáneo, es justamente la ausencia de la gratuidad? La ausencia de una actitud o una apertura hacia lo gratuito, que es lo que hablábamos al comienzo, justamente lo que da origen a la poesía. Sí, esa falta de sentido de apertura, eso sí se perdió cuando nosotros convertimos la poesía en filosofía.
Lo que es interesante sobre la bolsa en la película, y es una de las partes más golpeadoras en el film, incluso me ayuda a recordar una de las cosas más importantes del pensamiento de Heidegger sobre los mundos, que la bolsa es realmente lo que Heidegger piensa sobre el poder salvador de las cosas humildes. Y es lo que dice el joven. Mira toda la belleza, mira lo interesante de esta bolsa, cómo vuela. Yo diría, Fernando, y creo que Heidegger también, dirían que hay algo que realmente falta. Cuando uno abre un mundo, lo que es más emocionante que una bolsa volando en el aire es unir a la gente, y es importante. Y la bolsa está ahí revoloteando, y ellos la miran. Y ahí comenzamos a ver poesía, de algún modo, porque es un momento lírico. La poesía en sí no creo que pueda hacer el trabajo de darle significado. Esa bolsa no les da un significado en sus vidas, solamente da significado cuando se comparte, cuando muchas personas lo ven, cuando es mundo. Pero cuando un estado poético es implementado tanto en un objeto, o en un empresario, o un político como Martin Luther King, o en una cena como la fiesta de Babette, ahí entonces empieza a haber una respuesta al nihilismo. Y por supuesto, esto puede ocurrir en todas partes, aquí o en los Estados Unidos, donde sea. Pero está siendo amenazado por la tecnología, por este entendimiento de que todo puede ser más eficiente, optimizable o cambiable, porque las cenas y las bolsas son muy poéticas, y lo que es poético no es eficiente y no se puede optimizar ni intercambiar. Eso es lo que se perdió en lo tecnológico. Y volviendo a la cena, por ejemplo, y los políticos, y Martin Luther King, y Fernando Flores con los empresarios, Ford, siempre se está en un lugar particular. Siempre se está involucrando riesgos. Siempre se tiene que tener a la gente aceptando cosas y mundos. Y sin eso no se puede responder al nihilismo, y la poesía contribuye también a eso. And poetry sort of contributes to all of that, I think. Quisiera que me ir un poco a la anécdota o a la historia personal. Fernando Flores es para muchos de nosotros casi una leyenda, ¿no? En Chile. Es la imagen de un chileno que salió de aquí en un momento muy difícil en la historia y en su historia personal, y que logró construir un mundo fuera de Chile, ¿no? Y que vuelve ahora con este libro. Me gustaría que me contara un poco cómo lo conoció usted a él, y qué significó para usted el encuentro con Flores, para usted como filósofo. Well, it was a pretty amazing experience. Bueno, fue una experiencia bastante interesante desde el principio. Un día esta persona, Fernando Flores, a quien no conocía y que era famoso en Chile, pero yo no lo conocía en los Estados Unidos en ese punto, vino a verme a Berkeley y me dijo que en prisión él había estado pensando mucho sobre la filosofía, sobre Heidegger. Y me dijo algo muy extraño que yo no sabía lo que significaba. Y era que Heidegger era una mejor base para las revoluciones que el propio Marx. Y esto me llamó la atención, realmente, sobre lo que Heidegger entendía de abrir nuevos mundos. Incluso imagínate, decir que era mucho más profundo que Marx, y él quería hacer una tesis conmigo sobre Heidegger. Yo le dije, bueno, está bien, pero ya que partiste como ingeniero y luego gerente y estuviste trabajando en administración, vas a tener que dar un gran salto para entrar al departamento de filosofía. Mi hermano también fue profesor en Berkeley, lo metió en el departamento de investigación en operaciones, donde Fernando ya tenía mucha experiencia, ya que fue ministro acá en Chile. En Berkeley, una vez que tú estás dentro de un departamento específico, lo puedes dejar y puedes convertirte en un PhD interdepartamental. Y eso es lo que ocurrió con él. Dejó operaciones, dejó el área operacional, no se convirtió en una persona perteneciente al departamento de filosofía, sino que fue un pensador amplio en la universidad y empezó a hacer filosofía, investigación operacional, ciencia computacional, etc. E hizo una tesis de PhD en 2 años cuando se supone que esto debe tomar normalmente 4 años. Y a él le tomó 2 años. Y hablaba sobre lo que es la administración y la coordinación.
y fue bastante exitoso. Para mí fue muy importante porque siempre quise poder aplicar la filosofía en estos mundos y la apliqué criticando a la gente de las computadoras y otros sistemas expertos, prediciendo que no iba a funcionar. Y sobre eso escribí otro libro con mi hermano, y ahora tengo mis dudas sobre Internet. Pero todo esto era una filosofía aplicada bastante negativa. Mi papá siempre me decía que yo era Contreras. Siempre estaba yendo en contra de todo y que siempre era crítico. Pero realmente me gustaría ser un filósofo positivo, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, Fernando convirtió todo esto en algo positivo. Y no perdió el tiempo criticando los computadores e Internet y está dedicando su tiempo en el desarrollo de nuevas cosas, de nuevas formas, de nuevas prácticas, nuevos productos, nuevos mundos. Y lo hace usando este desarrollo, extendiendo el tipo de filosofía que yo estaba enseñando. Using this, developing, extending the kind of philosophy that I was teaching. Señor Dreyfus, este libro sobre Heidegger, vamos a hablar ahora de su encuentro con Heidegger. Me imagino que para el pensamiento anglosajón siempre ha sido difícil tender un puente hacia la filosofía alemana y la filosofía europea. Ha habido siempre ahí como una ruptura, una grieta, una incomunicación. ¿Qué significó este desembarco? ¿Qué puede significar el desembarco de Heidegger en la filosofía anglosajona? ¿Y en qué momento se produce ese desembarco en la filosofía anglosajona? ¿Cómo hizo usted ese puente, digamos, entre dos mundos tan distintos? Entre dos maneras de ver el mundo y dos maneras de pensar y hacer filosofía. Es difícil y si lo hubiese pensado realmente no lo hubiese podido hacer porque realmente es una brecha muy profunda. La gente en Inglaterra decía que Heidegger era loco, era peligroso y realmente no se quería contar con él. Nosotros seguíamos en lo platónico. Éramos filósofos analíticos, no racionales. Y yo también era un filósofo analítico. En Harvard, sin embargo, estaba muy interesado en un profesor muy importante y teníamos una reunión con este profesor para discutir Heidegger y Merleau-Ponty, que incluso no lo podían enseñar en la universidad porque pensaban que era loco, era una locura. Así que empecé a asistir a esas charlas en su casa, pero no veía la conexión en el mundo analítico y de Heidegger, porque la conexión es Husserl. La fenomenología de Husserl es muy analítica, solo los filósofos analíticos lo entienden. Heidegger es un crítico radical de Husserl, pero sigue estando conectado. Entonces podría empezar a juntarlos de esa manera. Pero esto fue por accidente. Si yo no hubiese estado enseñando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, si no hubiese tenido a esa gente de computación conmigo, creo que nunca hubiese tenido éxito en juntar estas dos áreas, Heidegger y los analíticos. ¿Qué ocurrió? Que teníamos una filosofía analítica muy interesante, la filosofía de la mente, y una nueva forma de psicología, la ciencia cognitiva, basándonos en la idea que nosotros podríamos ser computadores. Ya estaba en la filosofía de Hobbes, que decía que razonar era calcular, y por supuesto con la teoría representacional de Descartes. Entonces, fue natural para los filósofos analíticos tomar estas visiones de que somos computadores, y eso es la forma que la gente en el Instituto Tecnológico empezó a interesarse, y después pude unirlo. Después pude construir este puente. No logré hacer concordar a ellos y a Heidegger. Pero traje a Heidegger como el crítico más devastador de esta creencia tardía cartesiana de que nosotros somos computadores, que somos sistemas físicos de símbolos y las computadoras también lo son, y que todo lo que había que hacer era entender cómo funcionaban las representaciones en este sistema simbólico y entenderíamos la mente. Noam Chomsky era uno de los grandes héroes en el instituto al calcular, por ejemplo, la gramática, analizar la gramática. Entonces Heidegger era el mejor crítico. A ver, digamos que al interactuar, si yo estoy tomando un vaso de agua, yo no soy un sujeto que está lidiando con un objeto.
Yo no tengo una representación en mi mente de qué significa. Y Merleau-Ponty dice, bueno, mi cuerpo es un espacio objetivo, no tengo que verlo. El computador va a tener que resolver realmente el problema si es que uno tiene la mano para tomar el vaso o no. Lo que es la coordinación visual y motriz tenía que resolver dónde está la mano en un espacio objetivo. Y si está ahí, ¿qué tengo que hacer para llegar al vaso? Junto con todos los otros elementos, los dedos, las articulaciones. Y si empiezo a pensar en eso, jamás voy a llegar a tomarme el vaso de agua. Tal como dice Merleau-Ponty, nosotros, nuestro cuerpo y el vaso, no estamos en el mundo objetivo de Descartes, donde tenemos coordenadas tempoespaciales. Mi mano ya se está adaptando al vaso en ese momento en que yo pienso que quiero tomarme el vaso de agua y jamás voy a tener que estar pensando dónde está el vaso, cómo me muevo, hacia dónde voy. Y cuando Merleau-Ponty dice que si un mosquito se para o se posa en mi hombro, yo inmediatamente le pego y no estoy pensando dónde está mi hombro y dónde está mi mano y cómo voy a llegar ahí. Entonces, lo que yo vi con Merleau-Ponty y con Heidegger es que realmente, fenomenológicamente, era tan rígido y tan específico con respecto a lo que vale la pena y lo que es la mente como crítico, porque siempre he sido crítico. En ese punto empezaron ellos a converger y yo dije, bueno, ¿qué pueden hacer los computadores? Yo dije, esta es mi misión en el mundo. Tratar de unir estos dos mundos, y ahora tengo muchos estudiantes que están enseñando en distintas universidades occidentales y continúan con esta idea. Tengo uno que lo está haciendo de manera positiva, menos mal, y que está realmente mostrando los problemas en la filosofía analítica, y esto puede ser resuelto bajo sus términos, y también bajo la visión de Merleau-Ponty y las percepciones que ellos tenían. Una vez que uno tiene eso, realmente tiene la verdadera fusión de los dos mundos. Charles Taylor es un filósofo muy famoso que unió esto. Taylor enseñó en Oxford y decía que la gente trataba de seguirle sus ideas, pero realmente no llegaban a la parte medular y siempre tenían problemas. Estos seguidores de Charles Taylor son filósofos muy importantes y demuestran cómo la filosofía continental puede resolver algunos problemas y estaban muy interesados y querían dar seminarios en conjunto y estos estudiantes realmente hacía la diferencia si uno se pregunta si se pueden unir estas dos tradiciones. Uno de ellos es Sean Kelly, que aún no es famoso y que recién fue contratado en Princeton, el mejor departamento de filosofía del país. Esto significa que los mejores estudiantes podrán aprender de Merleau-Ponty y de Heidegger, y vemos cómo lo podemos utilizar de manera que nunca lo habíamos pensado, y ahí termina. La oposición ya no existe. Quizás Heidegger ya estuvo presente antes en Estados Unidos justamente en la poesía. Se podría quizás buscar, por ejemplo, cómo en Whitman ya hay atisbos de un tipo de pensamiento que tiene que ver con estar aquí, con el cuerpo, con rescatar lo pequeño. Y en muchos otros escritores que han sido muy críticos de Estados Unidos, Henry Miller y otros tantos, ¿no? A lo mejor ahí había un pequeño, un primer puente de ese mundo del mundo europeo, ese pensamiento al mundo americano. Yo quisiera terminar esta entrevista, señor Dreyfus, partiendo al comienzo. Platón expulsó a los poetas de la República. ¿No cree que llegó la hora de que la filosofía haga una invitación a los poetas a participar de nuevo en esta república? ¿Y cuál sería, si es así, cuál sería esa invitación? A sacar del exilio a los poetas, a quitarle su exilio, digamos. ¿Cómo haría usted esa invitación? Muy interesante. ¿Cómo los invitaríamos? ¿Cómo los llamaríamos de nuevo? Tienes razón, los poetas ya estaban abriendo mundos, y no solamente los poetas, sino los escritores, y entre ellos
Los que más me gustan no son los que tú nombraste, Melville y Moby Dick, por ejemplo. Moby Dick es tan cercano a lo que es Heidegger y lo que yo enseño. La ballena era el ser y uno no puede realmente hacer una visión o tener una visión de la ballena, siendo que ella puede ser la fuente de luz, las velas. Todo esto son seres, son mundos. Y como Melville, los poetas han sido sensibles a mucho de lo que Heidegger había planteado. Y así volvemos a lo que Platón dejó de lado. Melville es crítico de Platón y de los otros trascendentalistas y cristianos porque les faltaba este sentido del misterio del ser. Otro poeta americano, Walt Stevens, que escribe sobre cómo poner realmente un frasco arriba de un cerro y cómo convertirlo en el centro del mundo. ¿Cómo entonces puedes invitarlos a ellos a que vuelvan a este mundo siendo que ya están ahí? Lo único que te podría decir es lo que yo hago. Pueden haber mejores formas, mayores formas, enseñando a Dostoyevsky, enseñando a Moby Dick, mostrándole La fiesta de Babette y mostrándole otras películas que también tienen ese toque de poesía. No hago distinción entre poesía y filosofía, y eso es lo mismo que hacen mis estudiantes. Esto los invita de vuelta. Esto está atrayéndolos al mundo académico, no al mundo público, porque siempre han estado ahí. Incluso les ha ido mucho mejor a los poetas que a los filósofos. A Moby Dick le ha ido mejor que a cualquier otro libro de filosofía, sobre todo a un libro de Nietzsche, por ejemplo. Así que ellos solo se cuidan, no hay problemas con ellos. So they will take care of themselves, the poets. Bueno, yo conozco una persona aquí en Chile que sería muy interesante que usted invitara a conversar. Una persona que ha pensado y de la cual viene de alguna manera esta reflexión que yo hice al comienzo, una amiga mía, que usted por lo demás conoce, que se llama Tere Mate, que podría participar en este diálogo o este simposio de filósofos, reinvitando a los poetas a la República. Yo le agradezco mucho, señor Dreyfus, haber estado aquí y muy bienvenido a Chile y muchas gracias por este trabajo conjunto con Flores y con Espinosa y por este puente que usted ha hecho con este filósofo que yo quiero tanto, que es Heidegger. Muchas gracias, señor Dreyfus, por esta conversación. You're welcome. It's a pleasure talking to you.